que acabaron de escuchar es una muy buena presentación. Ese es el problema de las presentaciones. Hay una muy buena antes de la que voy a hacer yo. En la que está escrita acá por José, se expresa el conjunto de estas poesías de Alexis como notaciones. ¿Querés que te lo ecualice? Ahora acabamos de escuchar percepciones. Me parece que ambas calificaciones o ambas indicaciones son semejantes. La notación implica una percepción. No son sinónimos, creo que ningún diccionario lo daría como sinónimo, pero hay algo en ambas de fugacidad, también lo dijo José, y también de un uso enjuto de la notación que se hace percepción. Solemos usar cotidianamente esas palabras. Noto tal cosa, percibo tal otra, pero notación tiene algo que remite a la escritura, percepción tiene algo que remite a lo visual. Lo interesante es que sean lejanos sinónimos, algo que supone dar a leer y algo que supone dar a mirar. Bueno, estas poesías las califiqué de enjutas para agregar mi adjetivo, para agregar una palabra que se aproxime a definir la difícil condición del lector de poesía, porque el primer error que cometería un lector de poesías es comparar a poetas, incorporarlos en legados poéticos, adjudicarles una tradición. Me parece que sería un error, porque si la poesía se jactase de alguna cosa que le perteneciera en forma inmanente, es de su singularidad absoluta. Bueno, acá diría que hay una singularidad absoluta en la forma breve, pero en la forma breve que deja un vacío en el medio, o que deja un vacío, o que se ejerce como forma breve alrededor de un vacío. Un vacío es una enorme tensión en cualquier fórmula poética. En realidad es la poesía en sí mismo. Un vacío es lo que se apresta a ser escrito y nunca se escribe. Pero para eso precisa que algo se escriba. La relación entre vacío y escritura es fundamental en la poesía. Me parece que la poesía, me parece porque es necesario preceder cualquier afirmación poética por un parecer, ¿no? Entonces me voy a dedicar a leer algunas poesías comentadas, que también hay algo que ocurre en esta Feria del Libro todos los días. La Feria del Libro mismo es esto, es como una innecesariedad, pero al mismo tiempo venimos, escuchamos personas que hablan y hablamos nosotros mismos. Si uno comentase poetas muy consagrados, yo podría hacerlo muy bien, pero serían exteriores a mí. Por ejemplo, si comentase a Thomas Eliot, podría comentarlo, porque me gusta mucho, lo he leído mucho, pero sentiría que no es un comentario que ya está muy prefigurado en mí, de años de lectura. Alexis lo estoy leyendo recién ahora, entonces podría leerlo durante años y cambiar permanentemente de opinión, y nunca dejaría de pensar que una poesía puede quedar en manos de un crítico que sepa perfectamente en qué casillero alojar a un poeta.
Para mí es lo mismo uno u otro, y es tan desafiante comentar a un poeta que es muy conocido, a Alexis, que podrá ser muy conocido en otro lugar, no sé, pero yo lo conocí en un insólito lugar llamado Club Ferrocarril Oeste. Era un asado, era una situación muy argentina, digamos. Dos pantalones. De chico estaba en los huesos. Me ponía dos pantalones largos para dar la talla. Son dos frases que chocan entre sí. En realidad se intenta alojar en estas dos frases una idea de infancia. Pero la idea de infancia me parece que está en la idea de hueso. Por suerte, subrayé la idea de me parece, porque tampoco es una metáfora, es una percepción. Los huesos están al final de la vida y al principio de la vida, y de alguna manera están siempre, sin que hablemos de ellos permanentemente. Serían los huesos de las piernas y los dos pantalones largos para dar la talla. ¿Qué se nos está diciendo aquí? Hay un vacío en lo que se nos está diciendo. Es el crecimiento de un niño, los primeros pantalones largos. Dar la talla podría ser una metáfora de si damos la talla para la existencia. Me parece que hay una carga enigmática que le da el vacío que tiene el vacío tenso. Cuando digo tensión, digo vacío, ¿no? Que le da un carácter enigmático a estas poesías, que si no lo tuvieran, no lo serían tanto, porque me da la impresión que el enigma y lo explícito son el juego permanente del ser poético. Voy a comentar algunos breves poemas, o sea, estoy en un pobre papel de comentarista de estos poemas que me parecieron muy sugestivos, muy interesantes. Astucia. Algunas veces el título corresponde a alguna supuesta explicación del título, a veces no. Es decir, está cercano al haiku, por decir alguna cosa extravagante, ¿no? El que salva a un hombre salva al mundo entero, dice no sé quién, porque son palabras con una anotación en yiddish, ¿no? ¿Para qué nos sirve la astucia?, me dijo el paisano de Entre Ríos una tarde de sol en la galería. Entonces hay una frase bíblica y de repente un paisaje entrerriano con una voz de un paisano. Esos dos extremos es la poesía de Alexis, es el poeta de las extremidades. En el medio, ¿qué hay? Podría no haber nada, y efectivamente no hay nada, son 4 renglones. Pero en esos 4 renglones los leemos como una tensión de aquello que falta, en la misma medida en que la poesía es lo que recibimos desde Homero en adelante y todo lo que nos falta desde Homero en adelante. Si el que está ante nuestros ojos no suscita lo que falta, quizás no es un gran poeta. Por eso me pareció que podía decir esto de las poesías de Alexis. Calor. Acá son 6 líneas. No recuerdo cómo cayeron en mis manos Las mil y una noches y algunos ejemplares de Emilio Salgari. Aquí también se juega con cierta disparidad. Las mil y una noches, el clásico de los clásicos, y Emilio Salgari, la gran lectura de nuestra infancia, que por otro lado es un tema que flota por todo el libro, ¿no? Los 45 grados a la sombra del monte de Santiago me llevaron a leer y mirar unas lagartijas quietas en el horcón del algarrobo que sostenía el techo de tierra del rancho durante todo aquel verano. Una frase larga, con varias subordinadas, pero que va desde las mil y una noches otra vez hasta la tierra. Va del aire a la tierra, a Santiago del Estero, y a una descripción de las lagartijas en el algarrobo. Ay. ¿Alguien? De la fuerte capacidad de imagen que tiene. Si me quiero dar de erudito o de estúpido, diría la fuerte capacidad icónica que tiene. Porque no es que me contrataron,
Porque cuando contratan a presentadores dicen, decía una palabra difícil. Yo la dije solo sin que me contrataran. La fuerza icónica. Para no decir la fuerza de la imagen, por eso, como soy un presentador que tiene un pago suplementario cada palabra difícil que dice. Entonces, ¿qué es este vuelo que va desde un libro clásico leído en la infancia, a Salgari en la infancia, a una forma de lectura que es leer y mirar unas lagartijas? Es decir, aquí hay tránsitos, recorridos que van de la infancia a la vejez, de la cultura a la naturaleza, de la antigüedad al presente, de la vida a la muerte, y todo en una forma breve, tensa, comprimida, crispada, y al mismo tiempo, cuando se suelta, encontramos ese vacío que pugnamos por llenar de las percepciones que insólitamente crea esta forma que es como un arco tenso, como una ballesta, son poesías ballestas, diría. Y utilizo nuevamente la idea de percepción que me pareció que juega con la idea de notación, mirar y leer. Caramelos. Bueno, el mismo juego, la verdad que son juegos, hay una estructura, no sé si dijiste vos, José, que había una estructura. Hay una estructura, pero las estructuras en las poesías, no sé en qué lugar no hay una estructura. Quizá el secreto de la estructura es no mostrarse. El secreto de la vida es la invisibilidad de su estructura, digamos. Ahora, acá hay una estructura, pero no está nunca presente. Pero así como las comento yo, quizá defraudo esta idea porque hago un comentario. Un comentario que traiciona un poco lo que sentiría cualquier lector al leer esto, que se llama Caramelos. Cuando era chico casi nunca comía caramelos. Esto solo podía no significar nada. Dudosamente ninguna frase signifique nada. Y aunque sea nada, significa nada. Cuando era chico casi nunca comía caramelos. Casi nunca, ya es una afirmación que resta algo. Anuncia un pequeño drama. Pero no se trata de eso. Lo que sigue es: comía algarrobas, mistol, tunas y no necesitaba nada más. Todavía me conmueve la soberbia del monte santiagueño. Bueno, nuevamente, el caramelo es un... ¿Qué diferencia hay con comer algarrobas, mistol? Hay una diferencia. Esa diferencia es una estructura. Es bobo que diga que es una estructura, pero es la estructura misma de la vida. El caramelo, por más lindo que sea, por más que nos recuerde la época de la salida de la escuela, es decir, el caramelo es un elemento simbólico muy fuerte de la infancia, y de la dulzura, de las relaciones cariñosas. Es una metáfora del cariño, pero acá está puesto como una cosa fabril, como algo fabricado, como si fuera una multinacional del caramelo, digamos. En cambio, ¿con qué se contrasta? Con lo que comía en Santiago del Estero. Si uno es telúrico y nada más que telúrico, yo creo que no va a eso, porque efectivamente el telurista, el que arraiga su pensamiento en la idea de que pertenece a la tierra y su pensamiento es un barro amasado, puede equivocarse respecto a que vivimos en un mundo muy transformado y a veces muy cruelmente transformado, hecho de muchos elementos sanguinarios, basados justamente en tecnología. Bueno, caramelos, lo que nos quiere decir suavemente, perdón, no se interpreto demasiado, ¿no? Eso también voy a hacerlo con 2 o 3 poemas más porque me voy a ir preocupado. El caramelo está muy fabricado, lo fabrica en serie, no sé, Arcor, que es una multinacional tremenda,
domina la Argentina. Arco. Dice, no, pero si fabrica caramelo. No, tiene la deuda de estar en la Argentina. Entonces el caramelo, no es que nos pongamos a hablar mal del caramelo, ni que seamos teluristas. Hay un contraste, hay nuevamente la tensión, nuevamente lo que nos invita a pensar este poeta es que en la fragilidad de la vida el tiempo pasa, las cosas se transforman y no es necesario contarlas según el paso lineal del tiempo, con dos imágenes fugaces. Hubo caramelos, hay caramelos, y recuerdo allá en el monte qué cosa comía una raíz de árbol. Ahí tenemos un tránsito que son como dos latigazos, y en el medio hay una pausa que genera angustia. Por eso son poemas muy angustiantes también. Bueno, digo uno más y termino porque... No, lo voy a frustrar al autor, porque yo estoy a veces en la posición del que escribe un libro e invita amigos a que lo presenten. Y uno se siente muy nervioso. Si lo elogian mucho, cree que es mentira. Si no le elogian nada, sale preocupadísimo. Es muy difícil lo que pasa en esta feria del libro. No sé por qué la vereda de Plaza Italia no está ensangrentada todos los días. Es porque la civilización argentina aún existe, a pesar del gobierno, a pesar del Fondo Monetario, todavía hay una cultura argentina y no nos matamos entre nosotros, ¿no? Catarsis purgativa. Bueno, a James Joyce. Esto revela que el poeta es santiagueño, pero hace su paseo por Irlanda de vez en cuando, ¿no? Más que de vez en cuando. Escribí de día porque era noche. Acá tenemos la paradoja en la misma línea. Tal como en mi niñez, tema, como dijimos, recurrente. Todo lo que hago es terrible, comentar un poema es terrible. Fui viejo por la marca del comienzo, nuevamente. La vejez nos lleva a lo contrario de la vejez. Ser árbol en la quietud. Aquí no veo tanta contradicción, porque el árbol, salvo el viento, suele ser un elemento de la naturaleza más bien quieto, aunque ningún elemento de ningún tipo lo está nunca. El movimiento, en cambio, viene de la literatura. Bueno, aquí tenemos la comparación entre muchas cosas, niñez, el árbol, etcétera, con la literatura. Acá tenemos una teoría de lo literario como movimiento frente a las cosas supuestamente quietas. El movimiento, en cambio, viene de la literatura. 4 jinetes apocalípticos en un cuaderno Gloria, descalzos, pies en la tierra. Aquí está como más construida, porque cada frase tiene una limpidez. Pero está el cuaderno Gloria, está nuevamente la infancia, que por rara razón tiene que ver con los himnos a la patria que cantábamos, Gloria y Loor, etc. Y nuevamente la tierra, es decir, esto va desde la naturaleza a la literatura, de el vacío y lo fabricado a la tierra.